Saludos chicos de primer año. En esta clase vamos a hablar acerca de la hidrosfera, es decir, sobre el agua en nuestro planeta. El agua en nuestro planeta se distribuye de manera muy desigual. Hay lugares donde el agua abunda, el claro ejemplo es el océano, y otros lugares donde el agua escasea, ¿sí? En general en todo el continente hay poca agua, pero puntualmente hay lugares donde hay menos todavía, que serían por ejemplo un desierto, ¿sí? La hidrosfera está en permanente relación con otras esferas de nuestro planeta y es fundamental para la vida en la Tierra. Podemos dividirla básicamente en dos grandes conjuntos. Podemos hablar del agua oceánica y del agua continental. Las aguas oceánicas poseen una gran proporción de sales disueltas en ella. Esto la hace no apta para los animales de la superficie terrestre, para ninguna especie de superficie terrestre. El agua oceánica, por otra parte, es el 94% del total del agua de la Tierra, ¿sí? El 94%, o sea, la gran mayoría del agua de nuestro planeta está en el océano. Y por otra parte, nuestra Tierra está cubierta un 71% por agua. El resto son continentes. Es decir, si nosotros dividiéramos la superficie de la Tierra en 10 partes iguales, 7 de esas partes estarían bajo el agua. Y solamente 3, o un poquito menos de 3, estarían fuera del agua, es decir, serían continentes. El 6% del agua se encuentra en la superficie terrestre, en los continentes. Pero alrededor de la mitad de ese agua se encuentra en las aguas subterráneas, es decir, bajo tierra, lo que les hace de muy difícil acceso. Además, cuando el agua está bajo tierra, se mezcla con muchos minerales que muchas veces la vuelven casi salada o salada, lo que la hace muchas veces no potable. Luego tenemos una gran proporción de agua que se encuentra en glaciares, es decir, congelada. Y luego el resto de ese agua se encuentra en ríos, lagos y lagunas. Es decir, que básicamente esa parte de agua es la que es de fácil acceso y potable que vamos a beber, ¿no? Entonces podemos ver que solamente una pequeña proporción del agua total de la Tierra es potable. O es potable y de fácil acceso, ¿sí? O sea, tenemos acceso fácil a ello. Muy bien, ahora vamos a hablar del ciclo del agua, ¿sí? El agua en nuestro planeta no se encuentra quieta, ¿sí? Sino que está en constante cambio. Va pasando en cada uno de los estados, que si ustedes recuerdan, son el estado sólido, cuando está congelada, el estado líquido, ¿sí? Cuando está en forma líquida, ¿no? En forma de agua como lo conocemos, y en estado gaseoso, que es cuando se evapora, ¿no? Muy bien, el ciclo del agua comienza en los océanos, cuando los rayos solares calientan el agua y la evaporan. Los océanos la transforman en estado gaseoso, ¿sí? Entonces el primer paso de este ciclo del agua es la evaporación. Se evapora en los océanos y pasa a estar en el aire. Luego, los vientos llevan el agua que está en estado gaseoso en el aire hacia los continentes, en donde se condensa, ¿sí? Es decir, se enfría y se vuelve a transformar pasa a estado líquido otra vez, ¿sí? Y cae, o sea, precipita sobre el continente en forma de nieve, granizo, ¿sí? o de lluvia. ¿Muy bien? Entonces, el primer paso era evaporación, luego los vientos llevan ese agua evaporada hacia los continentes y precipita en la forma que nosotros conocemos de precipitación. Una vez que ese agua cae sobre la superficie terrestre, van a pasar diferentes cosas. En primer lugar, parte de ese agua se va a infiltrar, es decir, se va a meter entre medio de los poros de la Tierra y va a pasar a formar parte del agua subterránea, el agua que tenemos bajo nuestros pies. Luego, otra parte va a ser captada por diferentes canales y va a ser llevada hacia los ríos, ¿sí? Diferentes canales naturales, hacia ríos, lagunas y lagos. Y por otra parte, una pequeña proporción va a ser atrapada por las plantas animales y luego en parte de eso se va a evaporar, ¿sí? O sea, una vez que las plantas captan el agua, vuelven a evaporar parte de ese agua, ¿sí? Lo utilizan para vivir y la evaporan. Luego, estos ríos, este agua que fue para los ríos y al agua subterránea, va a ir fluyendo hacia los océanos nuevamente. La gran mayoría de los ríos desembocan en los océanos. Es decir, el agua que comenzó en el océano, al completar el ciclo, vuelve otra vez al océano. Es decir, recapitulando, ¿qué pasa con el agua? El agua está en estado líquido en el océano y luego se evapora. Luego, a través de los vientos, ese agua evaporada, es decir, el estado gaseoso, llega hacia los continentes.
donde precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. Luego, cuando ese agua llega a la superficie terrestre, de diferentes maneras, ¿sí? Principalmente a través de los ríos o el agua subterránea, va a llegar otra vez hacia el océano, donde el ciclo comienza de nuevo. Este ciclo es muy importante, puesto que nos garantiza que siempre tengamos un suministro de agua potable para poder sobrevivir. Por último, hablemos un poco sobre las aguas oceánicas. Las aguas oceánicas son muy importantes, es decir, los océanos son muy importantes, puesto que, primero que nada, allí viven un montón de especies, ¿sí?, subacuáticas, tanto animales como plantas, y por otro lado, sirve para regular la temperatura de la Tierra. Algo de esto vimos en la clase sobre climas. Muy bien, esto lo hace a través de las corrientes marinas, es decir, como sabemos, el agua de los océanos no está quieta, sino que se va desplazando. Puntualmente, se desplaza el agua desde zonas cálidas hacia zonas frías y el agua desde zonas frías hacia zonas cálidas. Es decir, va completando un circuito que va manteniendo el nivel del agua, digamos la temperatura del agua, a una temperatura medianamente estable. ¿Qué es lo que pasa? Como sabemos, los rayos solares calientan más a las zonas del ecuador, es decir, a las zonas que estarían en el medio de nuestro planeta si lo vemos en el hemisferio. Y calientan menos a las zonas que están cerca de los polos. Entonces, gracias a las corrientes marinas, se puede nivelar un poco esa temperatura. Muy bien, se estima que sin las corrientes marinas, las temperaturas en el ecuador serían alrededor de 14 grados superiores, o sea, hay 14 grados más. Imagínense que en el ecuador, por si hace mucho calor, 14 grados más es mucho más, ¿sí? Y luego, por otro lado, se estima que en los polos, si no fuera por las corrientes marinas, tendríamos 25 grados menos. O sea que esto volvería a muchas zonas de nuestro planeta totalmente inhabitables. Muy bien, con eso finalizamos esta clase. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosita me pueden consultar en el Classroom. Saludos y hasta la próxima.